Bueno chicos, acá les envío un videito, ¿sí? Explicándoles isomería. Bien, primero vamos a hablar de la definición de isomería. La isomería es un fenómeno químico que presentan los compuestos más que nada orgánicos, es decir, aquellos formados por carbono, ¿sí? De presentar la misma fórmula molecular, pero diferenciarse en su fórmula estructural. Esto significa que van a estar formados por el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, pero lo que va a cambiar es la estructura de la molécula, ¿sí? Se van a ordenar de otra manera. Bien, ¿qué tipo de isomería tenemos? La estructural, y dentro de ella de cadena, de función y de posición, y tenemos isomería espacial, que tenemos dos tipos, geométrica y óptica, ¿sí? Yo acá puse brevemente que la isomería estructural tiene que ver con que son los mismos átomos, pero cambia la conectividad. En cambio, en la isomería espacial, los átomos que van a formarla se van a disponer espacialmente de otra manera. Esa es la diferencia. Vamos a desglosar cada una de las isomerías. Dentro de la estructural dijimos que teníamos la de cadena, ¿sí? Esta es la más sencilla de todas, ¿sí? Y tiene que ver con que una cadena pueda ser de repente lineal o ramificada, ¿sí? Vamos a suponer que yo les diera el pentano. ¿Cómo genero un isómero de cadena del pentano? Y bueno, voy a tener que cambiar esta cadena, que es de tipo lineal, continua, y acortarla y agregar ramificaciones. Entonces yo acá hice, por ejemplo, metilbutano, ¿sí? Lo que hice fue acortar la cadena en un carbono y a este carbono que saqué lo puse como ramificación. ¿Estamos? Esta es bastante sencilla, ¿sí? Ambos compuestos comparten la misma fórmula molecular. Los dos están formados por 5 carbonos y 2 hidrógenos, ¿sí? Podría haber hecho al revés, le podría haber dado un ramificado y ustedes pueden o cambiar de lugar la ramificación si es posible, o también pueden hacer la forma lineal, ¿sí? Por supuesto que cuanto más grande es la cadena o más larga es, más cantidad de isómeros puedo generar. Bueno, misma fórmula molecular, perfecto. Pasamos a la isomería, ¿sí? De posición. En la isomería de posición cambia de lugar el grupo funcional, que puede ser, como les puse acá, un oxidrilo para los alcoholes, el grupo carbonilo en las cetonas, no en los aldehídos, porque en los aldehídos acuérdense que el carbonilo siempre se encuentra en la punta, en el extremo, un doble enlace o un triple enlace para alquenos y alquinos. Un ejemplo de esto, podríamos tener un hexeno de repente que tengo el doble enlace en el primer lugar y pasa a 2 hexenos. Estos dos compuestos son isómeros entre sí. ¿Por qué? Porque ambos van a compartir la misma fórmula molecular, ¿sí? Si yo les diera, no sé, otro compuesto como podría ser un 2-pentanol, ustedes me pueden hacer un 3-pentanol, un 1-pentanol, ¿sí? Y ya lo único que estamos haciendo es cambiar de lugar la posición del doble del grupo funcional, perdón. Bien, isomería de función, otra que a veces cuesta. Acá cambia la función química y lo que tenemos que saber es qué compuesto con cuál, ¿sí? Comparte la isomería de función. En el caso de los alcoholes con los éteres, en el caso de los ácidos carboxílicos con los ésteres, las cetonas con los aldehídos y los alquenos con los cicloalcanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les doy, por ejemplo, un dietiléter? ¿Sí? Es un éter. Entonces sabemos que sus isómeros de función son los alcoholes. ¿Qué tengo que hacer? Como este éter está formado por 4 carbonos, tengo que generar un alcohol también de 4 carbonos. En este caso yo elegí el 2-butanol. Podría haber elegido el 1-butanol o uno más corto, por decirles metil propanol, ¿sí? Y también va a pasar que ambos van a compartir la fórmula molecular. Si por ejemplo hubiese elegido, no sé, les hubiese dado 2-pentanona y les digo, bueno, generar un isómero de función de la 2-pentanona. ¿Qué hago? Me fijo, el isómero de función es el aldehído. Entonces voy a hacer un aldehído de la misma cantidad de carbonos. 2-pentanona tiene 5 carbonos, entonces hago un pentanal, ¿sí? Siempre trabajo de esa manera.
en principio generando un compuesto que esté formado por la misma cantidad de carbonos. Comienzo por ahí, por lo menos, ¿sí? No sé, si les diera un alqueno, como por ejemplo un buteno, su isómero de función sabemos que es un cicloalcano, entonces toca hacer un cicloalcano también de 4 carbonos. Entonces voy a hacer el ciclo butano, ¿sí? Y así trabajamos. Si yo les doy algún ejercicio, algunos compuestos, y les digo, bueno, fijarse cuál entre ellos presentan isomería. Y bueno, lo que tengo que hacer primero es hacer las fórmulas moleculares, ver cuáles comparten las fórmulas, primero fórmulas estructurales, ver cuáles comparten fórmulas moleculares, o sea, comparten número de carbonos e hidrógenos, ¿sí? Y de ahí me fijo, ¿sí? Si comparten fórmulas moleculares, porque alguna isomería tienen. Y después tengo que identificar qué tipo de isomería tienen. A ver, el que enganchó más rápido el tema lo va a sacar de una, pero si no, esa es otra manera, ¿sí? Hacer la fórmula primero, representar la cadena, hacer fórmula molecular y después comparar fórmulas moleculares, ¿sí? Bien. Dentro de la isomería espacial tenemos, estas sí son las que no trabajaron ustedes, y tenemos isomería geométrica y óptica. Empezamos por geométrica. La isomería geométrica es propia de los alquenos. De todos los alquenos, no. De algunos alquenos. ¿Por qué? Hay alquenos que no van a tener isomería geométrica y ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Les doy un ejemplo. 2 butenos, ¿sí? Si yo me paro en este doble enlace acá, voy a notar lo siguiente. Que este carbono que comparte el doble enlace está unido a un metil y a un hidrógeno. Fíjense. Este carbono que comparte el doble enlace está unido a un hidrógeno y a un metil. Y este otro carbono que también comparte el doble enlace está unido también a un hidrógeno y a un metil. Entonces miren cómo lo representé yo. En este caso lo que hice fue ubicar a los hidrógenos hacia un mismo lado, ¿sí? Y a los metiles hacia el otro. En este caso hablamos de la forma cis, porque lo semejante está hacia un mismo lado. Pero si yo los pongo en forma opuesta, estoy hablando de un compuesto trans, ¿sí? Esta particularidad, ¿sí?, de los dobles enlaces se da porque justamente los dobles enlaces hacen que la molécula tenga como una libre rotación. Es como si me parara en ese eje y la molécula puede como girar sobre sí misma. Los enlaces simples y los enlaces triples no permiten esto. Miren, les voy a mostrar que los dos comparten, por supuesto, la misma fórmula molecular, pero si lo miramos espacialmente, que puse yo una imagen para que lo vean un poquito más, porque esto ya es a nivel tridimensional. Si yo lo miro acá está como en el plano, pero acá pueden ver las cadenas en forma tridimensional. Este es el doble enlace, ¿ven? Acá tenemos los hidrógenos y acá tenemos los grupos metil. Este doble enlace es el que permite que la molécula es como que gire o rote, ¿sí? En cambio los alcanos, los enlaces simples y los enlaces triples no permiten esto. Y ahí se generan las dos posibilidades. La isomería trans es, por ejemplo, la que nosotros vemos en los paquetes de galletitas o de, no sé, los snacks, que por ahí dicen que tienen o no tienen grasas trans. Bueno, esas famosas grasas trans justamente presentan este tipo de isomería, ¿sí? Como para que se den cuenta que esto tiene mucho que ver en cosas de la vida cotidiana. Y por último puse un ejemplo, ¿sí?, acá de otro alqueno, un buteno, para que vean que no necesariamente tiene que presentar isomería geométrica, en el cual me paro en el doble enlace. ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando me paro en el doble enlace veo que los sustituyentes que quedan en este carbono son iguales, y lo mismo pasa en el otro carbono. Bueno, como son iguales, si yo los diera vuelta, los intercambiara, o sea, los rotara, sigue siendo lo mismo. Entonces, este compuesto no va a presentar isomería geométrica. Para que un compuesto tenga isomería geométrica, la condición es que los sustituyentes de un lado y los sustituyentes del otro sean diferentes entre sí, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos, y por último, la isomería óptica, que esta es la que más cuesta por ahí, pero van a ver que nosotros la vamos a ver en forma sencilla porque quiero que sepan lo principal. La isomería óptica la confiere los átomos asimétricos, ¿sí?, o quirales. ¿Qué es un átomo asimétrico? Un carbono asimétrico.
es un carbono que está unido a 4 cosas diferentes, ¿sí? Se puede unir a 4 sustituyentes que van a ser distintos entre sí. Es decir, que si por ejemplo esto fuera un hidrógeno, ya está, no es asimétrico, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo, miren. Elegí el dobutanol. Bien, lo que voy a hacer primero es pararme en cada uno de estos carbonos para ver cuál justamente presenta esta característica. Hay moléculas que pueden tener, ¿sí? Un carbono asimétrico o más, pueden tener 2, 3, 4 o ninguno, ¿sí? Si no tiene carbono simétrico, no tiene actividad óptica. Si tiene un carbono simétrico, tiene actividad óptica, ¿sí? Pueden tener más de un carbono simétrico también, ¿sí? Generalmente yo les voy a dar con uno solo, pero puede pasar. Bien. Me paro en el primer carbono, ¿sí? Fíjense que este carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno, los puse acá. Ya repito el hidrógeno, entonces por lo tanto no se está cumpliendo esta condición, ¿sí? Que A, B, D y E son diferentes. Entonces este primer carbono no es asimétrico, ¿sí? Me paro en el segundo carbono. ¿Qué pasa? Este carbono está unido a un hidrógeno, a un oxidrilo, a un metil y a un etil. Fíjense que está unido a 4 cosas diferentes. Por lo tanto, este carbono sí es asimétrico, ¿sí? Me paro en el tercer carbono, acá. Este carbono está unido ya a 2 hidrógenos, repite hidrógeno, por lo tanto no es asimétrico. Y en el último me pasa lo mismo que en el primero, está unido a 3 hidrógenos, por lo tanto tampoco es asimétrico. Conclusión, tengo un carbono asimétrico. Ese carbono asimétrico me va a generar los 2 isómeros ópticos, ¿sí? ¿Cómo se representan? Generalmente se representan de esta manera, en forma vertical. Y lo que hago es ubicar. Fíjense, en este caso orienté el oxidrilo hacia la derecha, este genera el isómero de serie D, y acá puse el oxidrilo a la izquierda, se genera el isómero de serie L. Esto que tengo acá, que es el que me orienta la ubicación D o L, a la derecha o a la izquierda, podría ser un cloro, podría ser un bromo, podría ser una ramificación, ¿sí? Generalmente se trata de átomos de estas características, un oxidrilo, un cloro, un bromo, ¿sí? A ver, ¿por qué son isómeros estos dos? Bueno, fíjense que ambos compuestos son lo que nosotros decimos imágenes especulares. ¿Qué quiere decir? Son imágenes como en espejo. Imagínense que esto fuera un papel y lo doblo acá por la mitad, ¿sí? Van a ver que son semejantes las dos imágenes. Pero si yo quisiera poner este compuesto arriba del otro, nos vamos a dar cuenta que son distintos, ¿sí? No van a coincidir. Es como el ejemplo que les puse en los apuntes de las manos. Las manos, cuando apoyo una palma sobre la otra, son iguales, ¿sí? Son imágenes especulares, son en espejito. O sea, las puedo poner o enfrentar una con la otra. Lo que no puedo hacer es superponerlas. Si yo pongo una mano encima de la otra, van a ver que no son iguales, por supuesto. Bueno, esto es lo que pasa con la isomería óptica. Y es una isomería muy importante porque pese a que por ahí la diferencia es mínima, porque simplemente cambia esa ubicación en el espacio, es muy importante en biomoléculas, ya que gracias a su presencia cambian mucho las propiedades químicas de las sustancias, ¿sí? Principalmente es esto lo que quiero que sepan y espero que lo hayan entendido. Próximamente subo el otro video de estequiometría, ¿sí? Como para orientarlos un poco. Ustedes ya vieron algo de estequiometría el año pasado, pero de todas maneras quiero refrescarles un poco la memoria, así que próximamente les estoy subiendo el video de estequiometría, ¿sí? Bueno chicos, espero que les haya servido. Gracias.